y hasta ahora el paciente está bien, su pierna sigue viable sin mayor problema. ¿Qué ventajas hay entre la cirugía endovascular y la cirugía abierta? En realidad, digamos, la estancia hospitalaria de un paciente que va a tratamiento endovascular es más corta, el tiempo operatorio es menor. En pacientes asintomáticos, la cirugía abierta, digamos, da mucho más ventajas, ya que son mucho menores la frecuencia de trombosis a los 30 días y obviamente la tasa de reintervenciones es mucho menos. Pero en pacientes sintomáticos, sin embargo, porque lo que acabamos de describir, que da igual que en los tipos de injertos, si es que esto no va asociado de repente a un tratamiento trombolítico, posiblemente la tasa de amputaciones o de mortalidad pueda ser igual por esa razón, ¿no? Eh, y esto se demostró en este trabajo, un trabajo también sueco, en el que en pacientes sintomáticos, eh, en realidad, la patencia primaria de la reparación abierta o endovascular era casi similar. No había mucha diferencia, al menos en la patencia primaria a los 30 días sí había alguna diferencia, pero el resto, digamos, era prácticamente no significativo. Lo que sí se encontró bastante diferencias cuando eran pacientes asintomáticos y donde la reparación abierta evidentemente o tenía mucho más ventajas. Con respecto a los aneurismas de arteria femoral, son los más frecuentes luego de los aneurismas popliteos, representan casi un tercio de los aneurismas de localización no aórtica, es más frecuente en varones que en mujeres. La localización puede ser enfermedad común, profundo o superficial, más del 50% son ateroscleróticos, y la indicación quirúrgica los, este, de los aneurismas femorales sintomáticos de cualquier tamaño, puede ser de cualquier tamaño, y los asintomáticos mayores de 2.5. 26% son, cuando hablamos de aneurisma femoral común, 26% son bilaterales, 48% son asociados a aneurisma de aorta abdominal. Usualmente pacientes digamos, adultos mayores con antecedentes de tabaquismo y hipertensión. Eh, en cuanto a la forma de presentación, pueden ser asintomáticos o sintomáticos. Una tercera parte pueden ser asintomáticos y las dos terceras partes pueden debutar también con isquemia de miembro inferior o con dolor localizado o por síntomas compresivos. Puede haber también un porcentaje de 4% de ruptura y en cuanto, digamos, existe una clasificación, el tipo 1 es aquel aneurisma de femoral común que llega hasta la bifurcación y el tipo 2 es aquel que se extiende hacia la femoral profunda. Estos son los tipos de tratamiento: interposición de un injerto para hacer un tipo 1 y un tipo 2, el tratamiento igual del segmento que corresponde a la femoral profunda. La femoral superficial se considera básicamente como extensiones proximales de la aneurisma de arteria poplitea, es predominantemente en ancianos mayores de 75 años, masa pulsátil asociado a dolor, ruptura en 42%, cuadro de isquemia distal, y el tratamiento, digamos, de elección y el que se menciona, digamos, es la interposición del injerto o la colocación de un bypass. El manejo endovascular no hay, digamos, mucha información al respecto. Y con respecto al tratamiento quirúrgico, puede ser varias opciones, que puede ser la ligadura, la colocación de un bypass con vena, un bypass con Dacron, un bypass con PTFE. Y como les he mencionado, digamos, no hay mucha bibliografía, solamente algunos casos descritos. Esta es una revisión del 2018, de poquísimos casos en los cuales se, 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 se interpuso pues, un injerto, una prótesis endovascular recubierta. Esta es una paciente con un aneurisma de arteria femoral enorme. Recuerdo que era una paciente con enfermedad de Takayasu, en que colocamos pues, un injerto, en este caso colocamos un injerto de mamaria bovino.
Con respecto a los aneurismas de arteria femoral profunda, menos del 3% de los aneurismas de arteria femoral, usualmente son unilaterales, 70% asociados con aneurisma de arteria poplitea. Los cuadros pueden ser, la forma de presentación puede ser por ruptura, embolización de la extremidad. Usualmente son de gran tamaño porque se encuentran localizados en una zona donde la anatomía es profunda y, digamos, no tiene, y tiene mucho espacio para crecer. Se puede también hacer un manejo endovascular, digamos, asociando una alternativa híbrida o haciendo la embolización de estos aneurismas, ¿no? Los aneurismas de arteria ilíaca, esos aneurismas, digamos, en su mayoría de casos pueden ir asociados con aneurismas de aorta, en un 10 a 20% de casos, o pueden ser aislados y son muchísimo más, son más raros, mejor dicho. 1% en estudios autópsicos y en población, digamos, general, una incidencia entre 0.6 a 1.9. Más frecuentes en varones que en mujeres, también de séptima, octava década de la vida. Eh, Usualmente son ateroscleróticos sin indicación de tratamiento cuando están por encima de los 3 centímetros y medio. Es un caso que también hicimos hace algún tiempo en la sala de radiología intervencionista con uno de nuestros maestros en sistemas moleculares, el doctor Jesús Tan. Existe una clasificación de los aneurismas de ilíaca, el tipo A, en que involucra la arteria ilíaca con un cuello proximal, el tipo B, donde existe el cuello proximal, pero el aneurisma se extiende hacia la bifurcación, el tipo C, el que existe también cuello proximal y sobrepasa la bifurcación llegando hasta la arteria interna y la interna, el tipo D que involucra solamente la ilíaca interna y el tipo E en el cual hay varias formas digamos, de, de disposición que pueden ser aneurismas bilaterales con extensiones a la aorta, ¿no? Esta es una clasificación que fue ya descrita hace algunos años. Y en cuanto a la modalidad de tratamiento de los aneurismas de ilíaca, puede ser cirugía abierta o cirugía endovascular. Cirugía de ilíaca es una cirugía bastante compleja, que puede llegar inclusive hasta una mortalidad del 60% si se descubre roto o se manifiesta roto, o de un 5% si es un paciente que se encuentra de manera casual, sin síntomas, se trata de manera electiva. Las complicaciones son casi las mismas que cualquier tratamiento con aneurisma de esa zona, la terembolia, la isquemia visceral o pélica cuando hay compromiso de la arteria hipogástrica, injuria de la vejiga del uréter por la disección misma, la infección del injerto. El tratamiento endovascular, digamos, nos ha, como quien dice, simplificado la vida cuando nos encontramos con un aneurisma de este tipo, ¿no? Con una mortalidad que está alrededor del 1%, y digamos algunas complicaciones como son los endolix, pero también se pueden ver cuadros de isquemia visceral o de extremidad, y también complicaciones en la zona de acceso, a la zona inguinal, ¿no? Que pueden ser pues, infecciones, hematomas, pseudoaneurismas. Este es el caso que les había presentado del paciente que estaba acostado en la camilla, es un gigantesco aneurisma de arteria ilíaca, en el que hicimos el tratamiento endovascular, se embolizó las hipogástricas y se colocó una prótesis bifurcada de la aorta hacia las ilíacas. Y este es un caso que hizo hace poco el doctor Zúñiga con el doctor Quilca, también aneurisma de aorta y con extensión a las ilíacas, donde realizamos en el hospital Almenara el primer caso en donde se utilizó este dispositivo, que es una rama ilíaca, para la preservación de las ilíacas, ¿no? Ese es el resultado final, el paciente ya tiene casi 2 meses, está perfecto, sin mayores problemas. Eh, los aneurismas de arteria subclavia. Los aneurismas de arteria subclavia son bastante raros. Como causa principal es la degeneración aterosclerótica de la pared arterial, siendo más frecuentes, sin embargo, aquellos que se producen como consecuencia de un aure torácico, ¿no? Y también son los iatrogénicos, que en realidad son pseudoneurismas, ¿no? Estos son casos que nosotros hemos intervenido. Este es un paciente que intervino hace como 15 años con aneurisma de arteria subclavia. Y este es un aule que hicimos en una aneurisma de subclavia que hicimos en Trujillo.
Con respecto a las características de este tipo de aneurismas, se da usualmente en pacientes en la sexta o séptima década de la vida, asociado principalmente a traumatismos y a procesos ateroscleróticos y, como les he mencionado, también al síndrome de Gaulet torácico. Los síntomas de este tipo de aneurismas es masa pulsátil, dolor en el hombro, dolor torácico o síntomas de ruptura por hemotórax o hemoptisis o síntomas compresivos que van a dar alteraciones a nivel de los pares craneales o a nivel del plexo braquial. El tratamiento, la cirugía convencional, que si es en el lado derecho, esternotomía, si es en el lado izquierdo por toracotomía, se interpone un injerto protésico. Si es el caso de un outlet, se hace asociado la reducción de la cosilla cervical, la reducción de los escalenos, y el tratamiento endovascular, que es una opción, digamos, donde se podría hacer inclusive un tratamiento híbrido para hacer la exclusión de este aneurisma. Este es el caso que les había descrito, un aneurisma de la arteria subclavia, es el gran trombo mural. Lo que hicimos fue por estenotomía, colocar un injerto bifurcado que fue hacia la carótida y hacia la arteria subclavia y también encontramos la arteria vertebral, colocamos una venita en la arteria vertebral. Este bypass se perdió, felizmente no hubo mayores consecuencias en el paciente, este es un control a posteriori. Paciente lo seguimos más o menos por unos 14, 15 años. Lamentablemente el paciente hizo una complicación que fue un pseudoaneurisma, posiblemente de la boca anastomótica. No sabemos cuál ha sido la razón. De repente podría haber sido la fricción con el alambre de la superestructura de esternón. El paciente tratamos de resolverlo por vía endovascular, colocando dos injertos solaris flexibles a la carótida y a la subclavia dirigidos hacia la aorta. Finalmente no selló, se complicó con infección, realmente el paciente fue algo bastante complicado su resolución. El paciente lamentablemente falleció en sala de operaciones cuando se intentó hacer la corrección quirúrgica abierta, que era la única alternativa que nos quedaba, porque realmente el pseudo todavía no se solucionó. Como les digo, son aneurismas bastante raros y prácticamente casi no se describe complicaciones como la que estoy mencionando. Un trabajo sobre el aneurisma de arteria subclavia, donde fíjense que los aneurismas falsos, los pseudoaneurismas son más frecuentes con procedimientos endovasculares. Bueno, sin embargo, nosotros hemos tenido este caso que no fue mal, pero después de 15 años, ¿no? Aneurisma de arteria axilar son aneurismas que también son raros, usualmente se producen por trauma cerrado penetrante y está asociado también por las múltiples actividades atléticas de las personas que practican unos deportes que tienen que hacer extensiones bruscas de la extremidad superior. Eh, Usualmente asociado por abducción y rotación externa repetida. Y esta compresión repetida puede llevar al daño de la íntima y la formación del aneurisma. El tratamiento es quirúrgico abierto, se hace la cirugía abierta con la resección del aneurisma y la interposición de un injerto con vena safena, preferentemente. Los aneurismas de arteria braquial son también extremadamente raros a nivel de una prevalencia de 0.5. Cuando se asocia a pseudoaneurismas que son causados por traumatismo hidrogénico, uso de drogas o, digamos, en pacientes que hacen diálisis, puede haber dilataciones de la arteria braquial. Los verdaderos son sumamente raros, 0.17%, tanto en niños como en gente adulta y asociado, digamos, también a algunos otros trastornos, anomalías del tejido conectivo, síndrome de Kawasaki, enfermedad de Berger, traumatismos y los idiopáticos, ¿no? Son usualmente asintomáticos o se presentan como masa pulsátiles o también algunos se presentan con isquemia, que pueden ocurrir un embolia distal con dedos azules o trombosis masiva de la extremidad superior. Este es un caso que hemos hecho hace poco, en este año, es un aneurisma de arteria braquial, es una señora de 72 años, creo. Es un trabajo que estamos preparando para publicación. Este es el estudio ecográfico, vemos el aneurisma, y este es el aneurisma que es disecado, y aquí es el injerto de vena que interpretimos, ¿no? Entonces, eso es una rareza que nos deja la suerte de poder encontrarnos esto en nuestro trabajo diario y vamos pues a reportarlo, ¿no? Bueno, con respecto a los aneurismas de arterias periféricas, como les he mencionado, existe ya una guía que está publicada
en Journal of Vascular Surgery, una guía del SBS. Eh, También los aneurismas de arterias viscerales son raros y este es un pequeño resumen, digamos, acerca de cuándo se consideran aneurismas en estas localizaciones y cuáles son sus indicaciones quirúrgicas, ¿no? En realidad, también son poco frecuentes, usualmente son asintomáticos, sin embargo, las complicaciones pueden ser severas, ya sea de su forma de ruptura o de trombosis. Cualquier vaso visceral puede presentar este tipo de complicaciones. ¿Okay? Dentro de los aneurismas viscerales, digamos, la mayor frecuencia son los arteria esplénica, luego vienen los arterias de la arteria hepática, de la esférica superior. Es decir, cualquier arteria, digamos, visceral abdominal puede estar afectada por este tipo de aneurismas. Y, y en cuanto a sus factores etiopatogénicos, son diferentes, puede ser la degeneración eh, propia de un problema aterosclerótico, fibrodisplasias, problemas infecciosos, problemas inflamatorios, es decir, múltiples causas, ¿no? Con respecto a los aneurismas esplénicas, su prevalencia es menor del 1% de población general, usualmente son ateroscleróticos o por displasia fibromuscular. Se presentan sintomáticamente como dolor a nivel del cuadrante superior izquierdo, que se al hombro izquierdo, y inclusive puede confundir con un paciente eh, como una cardiopatía coronaria, ¿no? Otros síntomas pueden ser trastornos gastrointestinales como una hemorragia digestiva alta, pero también hay un grupo de asintomáticos y que se descubre de manera casual. La ruptura es una complicación bastante rara, pero es grave, ¿no? Sobre todo porque cuando se producen pacientes que son, eh, se presenta con cierta frecuencia, digamos, en pacientes que están gestando eh, y en pacientes con hipertensión portal, ¿no? El riesgo de ruptura, obviamente, si pacientes son sintomáticos, es mucho más alto y la mortalidad es también considerablemente alta, sobre todo en pacientes que están en gestación, ¿no? Eh, Esta es parte de las guías, en lo que es lo más saltante de todo esto en cuanto a la indicación, es básicamente que se recomienda el tratamiento de un aneurisma, digamos, asintomático, cuando está por encima de los 3 centímetros, y hay que tener una consideración importante en aquellos pacientes que, digamos, si reúnen ciertas condiciones o comorbilidades, ¿no? Que pueden, digamos, por ejemplo, pacientes que están gestando. Y con respecto al tipo de tratamiento que se le puede ofrecer a este grupo de pacientes, el tratamiento endovascular actualmente es el tratamiento de elección. Sin embargo, se puede optar también con la revascularización por cirugía abierta, y a la cual puede ir asociado o no, digamos, la esplenectomía, dependiendo, digamos, lo que de la evolución del cuadro, de la forma como se va manejado, digamos, el tema, y también, digamos, el uso de la cirugía endoscópica, es otra opción que se puede dar para el tratamiento de este tipo de pacientes, ¿no? Este es otro casito que nosotros tuvimos hace algunos años, una paciente mujer también, que vino con un dolor en el cuadrante superior izquierdo, y que al hacer la tomografía encontramos este aneurisma clínica y nosotros reconstrucción a colores. Lo que hicimos, si decidimos hacer este tratamiento por vía laparoscópica, en ese tiempo trabajaba con un grupo de cirugía de laparoscopía en la parte privada, y viendo el caso y estudiando, y decidimos hacerlo por vía endoscópica. Se utilizó 4 trócares a nivel abdominal, y una de las cosas que nos ayudó muchísimo es utilizar una ecografía intraoperatoria que nos permitió localizar el aneurisma que ustedes ven acá. Esto lo localizamos cuando se utilizó, aquí vemos la paleta del ecógrafo intraabdominal, hicimos la localización del aneurisma, hicimos la disección de la zona esta del meso para poder hacer, digamos, descubrir el aneurisma y sus vasos, ¿no? La arteria esplénica. Y lo que hicimos fue una ligadura y una exclusión del aneurisma, ¿ok? Con clips metálicos y con Hemolock. La paciente fue bastante bien, no hubo necesidad de hacer la esplenectomía, posiblemente los vasos cortos supieron la irrigación del vaso, no hubo necesidad. Eh, Como les dije, bueno, este es un caso que nos fue bastante bien. En realidad no he visto más pacientes de este tipo por la rareza, ¿no? Este es un caso espectacular que me permito comentarles y explicarles en la arteria mesentérica superior.
El caso espectacular no lo hice yo, fue manejado por el doctor Juan Carlos Ramírez, también cirujano cardiovascular del hospital. Ahorita se los voy a presentar. Los aneurismas de arteria mesentérica superior, 25% son ateroscleróticos, puede también ir asociado con cuadro de pancreatitis o trauma. Son sintomáticos en el 70% de los casos y se presenta con dolor abdominal y una masa pulsante. Usualmente dan síntomas por expansión y también pueden romperse, ¿no? De todos los aneurismas viscerales se presenta en este porcentaje, entre 3.5 y 8%, y en estudios autópsicos es muy frecuente, ¿no? Esos aneurismas pueden romperse casi en un 50% de los pacientes. La tasa de mortalidad si se rompe, obviamente va a estar inclusive en el 90%. Y entonces, cuando el paciente es diagnosticado, tiene que ser tratado de forma inmediata. Y el tratamiento va a ser, digamos, dependiendo de la anatomía y el criterio del cirujano abierto endovascular. Entre los tipos de tratamiento endovasculares, la colocación de un stent recubierto, la colocación de coils, y si es que es abierto, obviamente, hacer un bypass y tratar de vascularizarlo, digamos, la colateralidad que está comprometida, ¿no? Y en algunos casos, bueno, la resección del aneurisma y la resección intestinal también. En cuanto a la indicación, digamos, de la guía que les acabo de mencionar, si se trata de un aneurisma, digamos, verdadero, un pseudoaneurisma, hay que hacer la reparación lo más temprano que se pueda. Y hay que tener, digamos, en realidad el tratamiento, como le dije, va a ser a criterio del cirujano, pero digamos lo que se recomienda actualmente es el abordaje endovascular. Este es el caso que les quería presentar, es un aneurisma gigantesco de arteria mesentérica superior de 11 centímetros, eh, que comprometía, digamos, todo este segmento proximal. Este es un caso que fue inclusive la tesis de posgrado del doctor Ramírez, donde se hizo un bypass que salía de la arteria ilíaca, se hizo la resección del aneurisma y se hizo la anastomosis lateral de los ramos mesentéricos a este bypass. Y este fue el resultado final, la revascularización de la arteria mesentérica, la extirpación del aneurisma y la revascularización de todos los ramos mesentéricos. Un caso muy bonito. Lamento que no se haya publicado porque realmente es un caso espectacular como para ponerlo en conocimiento del mundo, ¿no? Este es el esquema del tratamiento, el esquema de la cirugía. Bien, con respecto a los aneurismas de arteria hepática, ya estoy por terminar. Es el segundo tipo más común de aneurisma visceral, una incidencia también muy baja, mucho más baja en estudios autópsicos. Usualmente el diagnóstico es casual, usualmente en pacientes que están en la sexta década de la vida y pacientes de sexo masculino. La mayor parte de esos aneurismas son hepáticos, la mayoría también son solitarios y pueden ser múltiples en un porcentaje bastante bajo. Cuando es un aneurisma que mide más de 2 centímetros, ya tiene indicación quirúrgica porque tiene además un riesgo de ruptura del 25% con una mortalidad del 80%. En realidad, cuando son hepáticos, la idea es excluir el aneurisma y mantener la circulación hepática. Y cuando es reparación endovascular, también lo mismo, utilizar técnicas que provoquen el aislamiento de lo que es el aneurisma, ya sea con stent recubiertos o con coils, y que puede ir asociado, básicamente, si es que así lo requiere, con resecciones del lóbulo, donde se encuentra el aneurisma ubicado, ¿no? Bueno, las complicaciones que pueden existir después de embolización de una arteria hepática o intrahepática es la isquemia hepática y la formación de abscesos, ¿no? También, digamos, en la guía da algunas recomendaciones, como por ejemplo de que todo aneurisma arteria hepática sintomático tiene que ser reparado independientemente del tamaño, y aquellos pacientes que tengan una comorbilidad, digamos, no muy grande, no muy apreciable, la recomendación es mayor de 2 centímetros, pero si tiene comorbilidades asociadas, esperar hasta que tenga más de 5 centímetros.
Y el tratamiento endovascular es el de primera elección para los aneurismas de arteria hepática. Y lo que les he mencionado, trata de mantener tanto cuando se hace abierto por vía endovascular la circulación del hígado y ir asociado, digamos, con tratamientos complementarios como por ser una cemenectomía o una valvectomía del hígado. Bueno, aquí hay unos ejemplos de los formas de selección de aneurismas a nivel extracraniales, pero hepáticos y intrahepáticos, ¿ok? Y los diferentes tipos de tratamiento que se le puede dar. Este es un paciente que fue manejado por el doctor Jesús Tan, un aneurisma intrahepático, en el cual se hizo una embolización con PDA. Y los aneurismas de arterias renales son bastante raros también, en estudios autópsicos en menos del 0.01 y 0.09%. Cuando se hace una arteriografía, digamos, puede la incidencia aumentar, inclusive hasta 2.5% de los aneurismas periféricos. Son aneurismas de comportamiento relativamente benignos, que inclusive pueden encontrarse en estudios autópsicos, digamos, encontrarse en los rotos. Eh, Tiene indicación quirúrgica, digamos, cuando tiene un diámetro mayor de 3 centímetros, y algunas otras características, como por ejemplo en pacientes de sexo femenino que están en edad reproductiva, o cuando tienen síntomas asociados como dolor, hematuria o hipertensión arterial refractaria al tratamiento. Algunas veces, cuando son aneurismas de arterias renales muy, muy distales, es mejor ser tratados con una nefrectomía, y en algunos casos también se puede hacer la excisión del aneurisma, la reparación ex vivo y nuevamente autotrasplantarlo, ¿no? Y esto es básicamente lo que les he mencionado. El tamaño del aneurisma para tratamiento debe ser por encima de los mayores de los 3 centímetros, salvo que tenga síntomas que pueden peligrar su evolución. Y en cuanto a la técnica quirúrgica, es variada. La cirugía abierta es una opción bastante aceptable, y el tratamiento endovascular también, digamos, es una técnica aceptable, que incluye la exclusión del aneurisma con un stent recubierto o con la colocación de COLS para embolizar al saco aneurismático. Eh, este es otro paciente, el doctor Jesús Tan, que fue embolizado con microcatéteres, y se produce la embolización y la exclusión del aneurisma. Este es un paciente que me pidió el doctor Zúñiga que lo incluyera, que es un paciente de Trujillo que está por llegar al hospital. Eh, un aneurisma gigantesco de arteria renal, y que obviamente, digamos, con poco parénquima, el manejo va a ser una nefrectomía, obviamente, ¿no? Y hace poco tenemos, hacia radiología intervencionista, también intervino un paciente en el cual se colocó, digamos, no un stent recubierto, sino un diversor de flujo, que es un stent especial. eh, Previo colocación de colcha en el saco aneurismático, se coloca un stent que, digamos, aísla el saco aneurismático, pero permite la, el flujo de sangre a través de las arterias, ¿no? Finalmente, digamos, los aneurismas de arteria periférica o arterias renales son aneurismas, digamos, bastante raros, y que, digamos, su tratamiento va a depender de muchos factores, como factores anatómicos, factores de comorbilidades del paciente, de ciertas características que, digamos, pueda presentar el individuo. Nada está hecho aún, debido a que, digamos, no se puede evaluar porque los casos son bastante pocos. No podemos todavía definir claramente cuál podría ser, digamos, el tratamiento electivo, salvo en algunas cosas en las cuales ya más o menos está definido, pero sin embargo, digamos, esto todavía hay mucho trabajo por hacer y mucho por estudiar. Y el doctor Jesús Tan, lamentablemente, bueno, lo falleció este año, víctima de esta pandemia de infección por COVID, uno de nuestros maestros en lo que es el tema endovascular. Hizo muchísimos casos de este tipo que acabo de referir, y para él, pues, un homenaje a su memoria y a su trabajo, que fue realmente importante también en el desarrollo de nuestras técnicas endovasculares. Muy bien, muchas gracias. Disculpen que me extendí tanto.
Bien, voy a dejar de compartir la pantalla para darle paso al doctor Basilio. Doctor Bautista, buenas noches. Buenas noches, adelante, por favor. Buenas noches con todos. ¿Se ve la pantalla? Sí, Wilmer. Bueno, Wilmer ya lo hemos presentado antes, discúlpame me he apurado un poco, ¿no? El doctor Wilmer Basilio es tiene dos especialidades, es cirujano general y cirujano cardiovascular, pregrado de la Universidad San Luis Gonzaga y posgrado Cayetano Heredia. El doctor Basilio actualmente es parte del equipo de trasplantes del hospital, del Departamento de Trasplante de Órganos, un cirujano de muchísima experiencia en este tipo de procedimientos, y no solamente en trasplante renal, sino participa también en trasplante de hígado, en trasplante de páncreas. Entonces tenemos pues una voz muy autorizada en ese sentido. Wilmer, muchas gracias por tu mano. Gracias, doctor. Bueno, nuevamente para agradecer al doctor Bautista por la oportunidad de presentarme esta noche presentando un tema que con respecto pues al trasplante renal es un procedimiento terapéutico que bueno, que todos ustedes conocen, que generalmente se les puede proporcionar a todos los pacientes que tienen enfermedad renal terminal, o en aquellos que ya están con depuraciones muy bajas o ya inclusive estando en diálisis. El trasplante renal es un procedimiento, digamos, que abarca muchos procesos, ¿no? A veces de repente nosotros estamos muy englobados en relación a decir que el trasplante renal básicamente está relacionado a la parte quirúrgica, pero en los años que he estado en este día a día me ha permitido pues ver que prácticamente esto empieza pues desde un sistema de procura, lógicamente una preparación del donante, una ablación quirúrgica, tener los receptores prácticamente bien evaluados y lógicamente tener una buena técnica quirúrgica. Vamos a tratar de hablar básicamente en esta noche de qué algunos conceptos que podemos, más o menos tratando de dar un resumen, porque no podemos abarcar todo esta noche. Eh, Podemos empezar hablando que los primeros intentos para realizar un trasplante renal, miren, se hicieron prácticamente en el año 1902. El doctor Alexis Carrel, que justamente fue el que estableció las bases de las técnicas de las anastomosis vasculares, fue premio Nobel ese año. El doctor Alexis Carrel, pues él es el que fue el que inició la famosa triangulación de presentación en los vasos, lo que condicionaba a que se produzcan las menores estenosis post anastomosis, ¿no? Entonces, prácticamente desde ese año se empezó a tener este tipo de conocimiento en relación a las anastomosis. Y lógicamente, pues que estos conocimientos, miren cuánto tiempo pasó hasta que se realizó el primer trasplante exitoso, que fue uno de los primeros que se realizó en Boston. El doctor Joseph Murray, que también fue premio Nobel, hizo el primer trasplante renal entre dos hermanos gemelos, lógicamente, porque en ese tiempo pues todavía no se tenía mucho conocimiento en relación a los agentes inmunosupresores que mediaban o permitían disminuir el rechazo que se podría producir cuando habría un cuerpo extraño en algún paciente. Entonces en ese tiempo se creía que el hecho de ser gemelos tenían la propia carga genética y lógicamente que la disminución del rechazo era prácticamente cero. Lógicamente que ese concepto hoy en día no es tan, no es así, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hablar con respecto a este trasplante renal? Como les había mencionado, ha evolucionado considerablemente en todos, a través de estos 40 años, ¿no? Lógicamente el desarrollo de las drogas inmunosupresoras, el perfeccionamiento de la técnica quirúrgica,
el avance de los métodos diagnósticos hace pues que los resultados en relación a la sobrevida del injerto renal sean muy buenos hoy en día. Podemos empezar hablando acerca de la cirugía de la exéresis en el donante cadavérico. Lógicamente que hay un sistema de procura en nuestro hospital que se encarga de estar evaluando todos los días. Hablo tiempo antes de pandemia, lógicamente, porque ustedes saben que en tiempo de pandemia todo esto, nuestras UCIs han sido pues prácticamente abarrotadas por pacientes con COVID, que lógicamente hacían que estos pacientes cadavéricos no sean aptos para trasplante. Pero pre-pandemia pues hay un departamento de procura en nuestro hospital que carga pues en el día a día, como les venía diciendo, de evaluar a aquellos pacientes que están ya prácticamente en la escala de Glasgow o están muy bajos o están haciéndole seguimientos cuando ya están pues Glasgow 7, Glasgow 5, entrando prácticamente a hacer a tener muerte cerebral, ¿no? Muerte cerebral, empiezan ellos a hacer la solicitud, a hablar con la familia, a pedir los órganos, y una vez que estos son aceptados a través de una serie de aptas, lógicamente los análisis del donante, la evaluación de la funcionabilidad de todos los órganos a remover. No hay que olvidar de que toda petición que procura realiza con los familiares es justamente para una extracción multiorgánica, que equivale a hacer remoción tanto supradiafragmática, que implica corazón y pulmón, como infradiafragmática, también que va hígado, páncreas, riñones, incluso intestino, ¿no? Todos los órganos que puedan ser susceptibles de ser trasplantados. Entonces, este paciente, una vez que está evaluado funcionalmente, entonces es llevado a sala de operaciones, ¿no? Y prácticamente es una cirugía como cualquier otra, con todos sus condicionamientos de salubridad, de preparación, de asepsia y antisepsia, porque a pesar de que es prácticamente un donante cadavérico y que después de la cirugía este paciente va a ir pues, a hacer con la familia, ¿no? Para su sepelio, este paciente también tiene todas las condiciones de una cirugía a pesar de estar en esa condición. Los riñones prácticamente son los últimos órganos que se realizan en esta extracción. En primer lugar, de repente recordarle, en primer lugar los que salen son los órganos supradiafragmáticos, corazón y pulmón, y luego la exéresis infradiafragmática, ¿no? A la cabeza primero el hígado, luego el páncreas, si es que se va a hacer esta remoción. Y posteriormente, como lo mencionaba, los riñones son los últimos órganos que se recuperan en este tipo de extracción. Aquí, lógicamente, que hay que tener en este tipo de cirugías, lo que es muy importante es la perfusión de estos órganos. Yo les voy a comentar más adelante, porque depende de eso, de que nuestros órganos no hagan una falla primaria del injerto, y con eso se pierde prácticamente el injerto y a veces se puede perder hasta el paciente. Entonces nosotros en la ablación del donante cadavérico empezamos, pues miren, con una incisión prácticamente toda la cara anterior, ¿no? Incisión mediana, una sifo, puede ser una sifo púbica, pues puede ser desde la horquilla external también hasta el pubis, ¿no? Una incisión mediana de gran extensión. Los primer pasos será la apertura, tanto ya estamos viendo ahí la apertura supradiafragmática como infradiafragmática. Acuérdense ustedes que hay dos equipos prácticamente, un equipo que hace la parte supradiafragmática en caso de que se remueva corazón y pulmón, y un equipo intraabdominal que se va a encargar de toda la remoción de los órganos abdominales. Esta es la apertura, se hace una apertura totalmente extensa para no tener ningún tipo de problemas. Se evalúa principalmente, a pesar de que si funcionalmente o todos los estudios del laboratorio nos han condicionado de que estos órganos están aptos para trasplantarse, de todas maneras cuando uno hace la apertura hace una evaluación, una palpación de toda la cavidad abdominal para poder determinar algún tipo de tumor que probablemente pueda estar en alguno de estos órganos. Entonces se hace, como en toda cirugía y en toda la laparotomía, una exploración manual de toda la cavidad abdominal, empezando
lógicamente, por los principales órganos, ¿no? Estómago, hígado, páncreas, en caso de ser mujeres, útero, riñones, etcétera, etcétera. Porque ha habido casos en que se ha presentado tumores y que se les ha hecho una biopsia por congelación, siendo una neoplasia, entonces ahí será por terminada la ablación. Estamos, miren, estamos haciendo una palpación de todos los órganos en la cavidad abdominal. Y lógicamente que una vez que estamos, hemos hecho esta palpación, nos vamos a hacer la cirugía prácticamente para poder, primero, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que abordar la vena cava y la arteria aorta. Los dos vasos en los cuales vamos a tener que colocarles para hacer prepararnos los tubos que van a prepararnos para la perfusión para estos órganos, ¿no? Entonces quiero que tengan en cuenta cómo es el circuito más o menos que se realiza con esta perfusión de estos órganos, ¿no? Cuando insertamos las cánulas. Entonces, si nosotros ya después de haber realizado la exploración manual, hacemos una maniobra de cartel, como ustedes saben, exponemos todo el colon hacia el lado medial. Todo, levantamos el colon, dejando en la pared posterior, lógicamente, el riñón derecho, y levantamos todo el colon hacia la parte media, ¿no? Todo esto lo levantamos, hacemos todo con disección con el electrocauterio, ¿no? Para evitar los sangrados. Acuérdense que es un paciente que todavía está, es un donante cadavérico, pero que todavía tiene perfusión a nivel de todos sus órganos. Entonces hacemos una maniobra de Caté, lógicamente que llegamos hacia el duodeno, hacemos una maniobra de Kocher y tenemos exposición de total, tanto de la vena cava como de la arteria aorta. Y nuestro punto de reparo anatómico, hasta dónde va la disección, es prácticamente la arteria, la vena renal izquierda, hasta por encima podemos tener, porque ya por acá ingresa ya a la vena que es retrohepática, pero sin embargo, si nosotros solamente vamos a remover riñones, suficiente es nuestro reparo por encima de la vena renal izquierda. Y en la aorta, disecamos todo lo que es la aorta hasta identificar la arteria mesentérica superior. Una vez que identificamos la arteria mesentérica superior, eso va a ser nuestro reparo. Prácticamente, miren, todas las vísceras, todo el colon ha sido llevado hacia la parte medial y tenemos toda la parte del retroperitoneo expuesto. Entonces acá procedemos a disecar la aorta y a colocar una cánula, como ustedes ven acá, a través de una incisión y luego con ligaduras proximales y distales, sujetamos esta cánula. Esta cánula de aorta es fundamental porque miren ustedes, esta es la que va a alimentar y va a perfundir todos los órganos. El circuito es arteria aorta, arteria renal, riñones, regresa por la vena renal y sale por esta otra cánula que viene de la vena cava. En ambos, dos cánulas número 22, 24 de buen calibre para permitir en uno una buena entrada de líquido perfusor. En este caso usamos HTK, que es histidina cetoglutarato, o más conocido como custodiol. Y bueno, una vez que tenemos esta canulación, acuérdense esta vez que estamos con una buena presión a este nivel, hay que tener mucho cuidado con la extravasación que se pueda producir en la introducción de estas cánulas. En algunos pacientes o algunos colegas no colocan esta cánula porque solamente hacen que exsanguine por este lado nada más. Hacen una apertura de la cava y exsanguinan por este lado. Pero eso lleva a un problema porque todo el campo se va a llenar de sangre. Imagínense ustedes los 5 litros de sangre que va a tener que salir. Entonces, en algunos preferimos poner una cánula y llevarla a otro circuito para poder tener el campo más o menos no tan lleno de sangre. Entonces, la perfusión, como les dije, es con custodiol. Generalmente usamos 50 ml por kilo de peso, lo que equivale que si tenemos un paciente de 60 o 70 kilos, más o menos tenemos 3 litros y medio de custodiol, ¿no?
Entonces, esta perfusión la iniciamos siempre y cuando ya tengamos acá los reparos anatómicos. Ustedes acá, nosotros a través de un clampamos a nivel suprarrenal, incluido la mesentérica puede ser, o incluido puede ser un clamp supraceliaco. Con este clamp hacemos que todo el líquido que ingresa por la aorta solamente tenga circuito en ambos riñones. Lo que hay que tener en cuenta, y que me parece que es importante, es tener hasta dónde va el nivel de la cánula. Acuérdense ustedes, si nosotros ponemos la cánula hasta por encima de los óseos de las renales, prácticamente no vamos a tener una buena perfusión. O sea, esta cánula, el nivel de la cánula tiene que ser por debajo de las renales y antes de fijarlo, tenemos que tener una palpación de esto, ¿no? Confirmando el nivel de la cánula. Eso se produce la perfusión, previamente se clampa acá y se hace el exsanguíneo. Entonces se hace un circuito donde se lava. Prácticamente con 3 litros, usted venga al final, por acá va a salir ya una coloración blanquecina, blanca, transparente, lo que nos indica que esta perfusión ha sido óptima. Una vez que terminamos de hacer el clampaje y todo esto, esto está lógicamente con hielo, lo que es empezando ya la cadena de frío, porque acuérdense ustedes que ya una vez que no tiene irrigación, prácticamente empieza la isquemia de repercusión en estos órganos. Acá seguimos avanzando, nuevamente una vez que empezamos, ya terminamos la perfusión, retiramos todo el hielo que había acá y procedemos a seccionar, miren ustedes la cava, la aorta, sacamos ya las cánulas que estaban en ambos vasos y procedemos a la disección. Empezamos por los uréteres, distalmente, y a partir de ahí, la sección de todos los riñones es en bloque. Levantamos el uréter derecho, uréter izquierdo, levantamos y hacemos toda la sección retro, el lado derecho, y lo levantamos en bloque. ¿No? Ustedes pueden ver acá, sección de uréteres y la sección en bloque de los riñones. Y acá prácticamente estamos en exsanguino, lo que tenemos que tener mucho cuidado cuando hacemos los cortes, ¿no? A veces, como siempre llamamos nuestra rutina en esto, a veces nos hace creer que esto nos puede dar el expertise, pero a veces por la confianza podemos llevarnos a alguna estructura y no darnos cuenta, porque estos órganos ya están en exsanguino. O sea, cualquier lesión que ustedes hagan no se van a percatar. Entonces, hay que ponerle mucho mayor atención cuando estamos en este tiempo, ¿no? Entonces, ustedes ven acá, todo esto sale en bloque. Hay que tener, como les dije, que tener presente. Estas son algunas imágenes en las cuales se pueden presentar las variantes arteriales, ¿no? Pueden ver diversas variedades que salen, y esto hay que tener cuidado. Nuevamente vuelvo a decir, las resecciones o las ablaciones de estos riñones no se hacen en bloque, no se hacen riñón por riñón. En algunos todavía hospitales, cuando remueven o hacen ablaciones renales, lo sacan riñón por riñón, ¿no? Pero bueno, eso se ha ido tratando de corregir en el tiempo, porque la sección, cuando uno saca riñón por riñón, tienes el riesgo de llevarte algunas ramas accesorias, o las famosas arterias polares, que son importantísimas. Miren ustedes, esta tiene una salida de la aorta que se va hacia arriba, que da la impresión de que sea una polar superior, pero sin embargo, la irrigación es en el polo inferior. Y una arteria polar inferior, digamos, es toda arteria polar inferior se tiene que reimplantar sí o sí, porque con eso disminuimos el riesgo de que si esto no se puede hacer, podamos tener un tema de una necrosis en el polo inferior, incluso complicar la viabilidad del uréter, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado siempre con las arterias polares inferiores. Igual acá, miren ustedes, 3 arterias, y esto, pues, ¿cuándo nos vamos a dar cuenta? Cuando saquemos en bloque esto de acá. Si esto lo sacamos riñón por riñón, vamos a tener muchas lesiones inadvertidas y vamos a tener problemas. Vuelvo a repetir, de repente no nos damos cuenta. ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta? Cuando hagamos cirugía de banco o de repente alguna lesión inadvertida, cuando
perfundamos este injerto en nuestro receptor, nos vamos a dar cuenta de algún estropicio que se puede haber producido durante esta ablación, ¿no? Acá ya tenemos todo esto en bloque, tenemos, miren ustedes, la aorta, la cava y los dos uréteres. Prácticamente son recibidos siguiendo la cadena de frío. Este es digamos así, como un lavatorio quirúrgico donde estamos con hielo, lógicamente la parte, acá tiene una bolsa, hielo, y encima perdón, este injerto está en una bolsa, como ustedes pueden ver, y por debajo de la bolsa está el hielo, de tal manera que no existe un contacto directo del hielo con el injerto. Nuevamente, aorta, vena cava, y una vez que estamos en banca, ya nosotros vamos a tratar de individualizar ahora sí nuestro riñón. Entonces lo que hacemos en la cara anterior, lo que tenemos que hacer es primero identificar nuestra vena renal izquierda para poder hacer la sección de la vena renal. Acuérdense ustedes que la vena renal izquierda tiene mucho más longitud que la renal derecha. La renal derecha tiene una longitud muy corta, ¿no? Entonces aprovechamos la vena cava para hacer alguna plastilla más adelante y no tener problemas cuando hagamos la confección de nuestras anastomosis. La vena renal derecha, si es muy cortita, acuérdense ustedes, son al realizar una anastomosis donde por acá son altamente hay altamente resistencia si es que hacemos con una poca longitud, por las angulaciones, más el flujo lento de salida que tiene, esto prácticamente puede conllevar a una trombosis venosa. Entonces, seccionamos nuestra vena renal y todo lo que queda es para el lado derecho. No podemos hacer una sección de la aorta. Se los digo porque hemos tenido la experiencia de que ya algunos colegas, por tratar de abrir la aorta, porque la aorta se abre pero por la pared posterior. Por la pared posterior se abre la aorta, pero ya habiendo seccionado la vena renal. Porque si ustedes abren la arteria aorta, imagínense, se van a llevar la mitad de la vena renal. Y eso va a ser otro problema con respecto a la longitud. Entonces hay ciertos pasos que hay que tenerlos presentes para evitar cualquier tipo de complicación. Acuérdense ustedes que, bueno, en el tema renal, de repente sí, pues, se pierde el injerto, el paciente puede regresar a diálisis. Pero, por ejemplo, si se trata de un hígado y no tenemos esto, el paciente pierde el hígado y también se pierde el paciente si es que no se encuentra un donante inmediatamente. Aquí ya tenemos la individualización de los riñones, prácticamente el lado derecho, como le dije, vena renal incluido con vena cava, y la vena renal izquierda. Y la aorta seccionada por la mitad, ¿no? De tal manera, ¿por qué nos permite esta sección en forma longitudinal? Nos permite porque a veces nosotros, como vuelvo a repetir, tenemos arterias polares. Y a veces por la cantidad de grasa que existe cubriendo el ilio, no nos percatamos. Y a veces disecando la grasa nos podemos llevar a alguna polar superior o alguna polar inferior. Entonces, al hacer la apertura de la aorta, uno se da cuenta de los ostiums. Si tienes un ostium renal y puedes tener ostiums del lado de arterias polares, entonces eso por lo menos te da una guía o una indicación de que debes tener cuidado o hacer un seguimiento a partir del ostium hacia el riñón, ¿no? En la disección de los vasos. Acá estamos haciendo el procedimiento en banca, ya que les mencionaba, la apertura de la aorta, lógicamente teniendo ya todos los cuidados. Igual tenemos la presencia a veces de múltiples venas, pero en banca tratamos de tratar de tener un solo vaso, ¿no? Ya que es lo ideal. La perfusión, nuevamente, aparte de la perfusión que hicimos, ¿se acuerdan ustedes en el donante, en la cirugía de ablación? Una vez separados los riñones, nuevamente volvemos a perfundir, pero esta vez más dirigido, ¿no? A través de la arteria renal, que es una perfusión anterograda, o a través de la vena renal, como en este caso, que es una perfusión retrógrada. En ambos, el custodiol o la solución preservante
tiene que salir cristalina para ver que este circuito arteriovenoso o arteria injerta vena está totalmente limpio y libre de coágulos, ¿no? Acá estamos viendo todo. Este es un donante cadavérico. Miren ustedes su arteria renal con su parche Carrel. Listo, está su vena renal y su uréter. Y el injerto está totalmente ya libre de toda la grasa perirenal para implantar. Esto es una cuestión muy importante cuando siempre sacamos los riñones. Preservar siempre su grasa periureteral, porque depende de esto la irrigación de este uréter. A veces hacemos una disección y hacemos una disección de tal manera que pelamos todo el uréter y eso pues conlleva a que haya potenciales problemas de fuga, como pueden terminar en fístulas urinarias o incluso en necrosis ureteral. Nuevamente, estos son algunos casos. Estos son de donante vivo, que prácticamente es lo mismo. Lo que hay que tener en cuenta es que en el donante vivo no vamos a tener parche Carrel. Esta es la evaluación del donante y acá podemos ver, miren ustedes, lo que nos sirve para la nefrectomía previa, ver esta polar y lógicamente hacer el implante, ¿no? Esta es arteria ilíaca externa, tenemos la polar, tenemos la arteria renal principal y la anastomosis de la vena, o un injerto totalmente perfundido. Igual acá tratamos de que todas las ramas polares se tienen que reimplantar. Acá tenemos dos arterias. Y lógicamente que, bueno, existe una serie de técnicas para tratar de facilitar una anastomosis. Mientras menos anastomosis hagamos, lógicamente que los riesgos de cualquier problema vascular o complicación vascular se van a minimizar, ¿no? Entonces ustedes pueden ver acá, depende de si tenemos dos arterias paralelas o dos arterias paralelas cercanas, donde se ve ahí hacer un solo parche, o dos arterias lejanas haciendo secciones de los parches para tratar de individualizar o hacer una sola boca, o si tenemos tres polares, haciendo una sola también. Y depende también del diámetro, ¿no? Como en el último caso acá, si tenemos una arteria renal con una polar, hacer una anastomosis terminolateral y hacer solamente una sola anastomosis. Igual mismo sucede con las venas, pero aquí generalmente ya nosotros hemos aprendido que por más venas y de diferente calibre que tenga, lo ideal es tener una sola boca, así que escogemos la que tiene mayor calibre y el resto las ligamos. No tenemos problemas en la salida de los injertos después que se han reperfundido, y esto lo hemos podido demostrar a través de los Doppler de control que hacemos, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos una vena renal derecha con cava. Acuérdense ustedes que yo les mencioné, hacemos una plastilla de tal manera que esto más o menos nos aumenta la longitud 1,5 cm, más o menos a 2 centímetros. Aquí también tenemos para ver diferentes tipos de cómo alargar una vena renal. Nosotros optamos por la que señalamos y con eso minimizamos también el riesgo. O a veces usamos pues injertos, ¿no? Como en el otro caso, tenemos una vena renal que nos quedó bastante corta y usamos un pedazo de esa vena para hacer una anastomosis y tratar de mejorar esto. Esto, por ejemplo, en donante vivo. En donante vivo, acuérdense ustedes que no sacamos vena cava, ¿no? En donante vivo sacamos prácticamente todo lo que es sección de vena y de arteria, nada más. Lógicamente que ya después, una vez que está la banca lista, ya hemos preparado nuestras arterias múltiples, hemos lavado, hemos perfundido tanto anteriormente como retrogradamente. El injerto sigue en cadena de frío, es embolsado, sigue con hielo, hasta preparar a nuestro paciente. Y aquí hablamos de la técnica quirúrgica, básicamente. Tenemos a nuestro paciente receptor, que también ha sido previamente estudiado, calificado, con una serie de análisis, ¿no? Bueno, existe una preparación previa en relación a la inmunosupresión, pero de todas maneras, con todos estos elementos, el paciente va a sala de operaciones para recibir el injerto, ¿no? También ha habido un estudio previo de todo lo que es
su estudio de histocompatibilidad. O sea, en el riñón, como es un órgano altamente inmunogénico, o sea, lo que quiere decir que es susceptible de los rechazos, no solamente hacemos compatibilidad de grupo. Acuérdense ustedes que en hígado, por ejemplo, o en corazón, no necesariamente o básicamente es suficiente con la compatibilidad de grupo. Si son donante y receptor del mismo grupo y no tenemos mucho problema. En cambio, en el riñón, que es más inmunogénico, tenemos que pedirle antígenos de histocompatibilidad para poder determinar qué tipo de genética maneja estos riñones, tanto en el donante y el receptor. Lógicamente que mientras más compatibilidad tengan a nivel de su HLA, de estos antígenos de esta compatibilidad, son más aceptados y el rechazo es menor. Nuestro paciente en sala de operaciones lo preparamos, hacemos una incisión de Gibson o un palito de golf, ¿no? Generalmente, si es su primer trasplante, lo hacemos en fosa ilíaca derecha, ¿no? Como ustedes ven, viene una incisión a la altura de la cicatriz paraumbilical, ¿no? Más o menos esta cicatriz tiene una longitud de 15 a 18 centímetros, más o menos, ¿no? Y lo hacemos una disección por planos hasta llegar al retroperitoneo. Esta es una incisión que nos permite mucho el acceso a las ilíacas externas, internas, incluso hasta ilíaca común. Entonces hacemos una disección y inmediatamente identificamos. Disecamos y reparamos todo lo que es el paquete ilíaco externo. La ilíaca interna, si es necesario, también la podemos reparar, pero básicamente trabajamos con ilíaca externa. En pacientes pediátricos trabajamos más con arteria ilíaca común. Subimos porque por el tema de los vasos que son mucho más de pequeño diámetro, entonces para evitar las trombosis en este caso, usamos arteria ilíaca común, ¿no? Entonces, una vez que disecamos los vasos, comenzamos a través, pues miren ustedes, una disección a través de la línea de Spiegel y inmediatamente encontramos a la arteria ilíaca. Usamos el retroperitoneo. Como ven ahí, reparamos los vasos ilíacos, tanto la vena como la arteria. Y acá empezamos prácticamente nuestra anastomosis. La primera anastomosis que hacemos es en la vena. Miren acá está nuestro injerto. Nosotros aquí colocamos una cinta umbilical alrededor del injerto para que nos haga un sostén y con eso minimizamos una mano de nuestro ayudante. Lo colocamos con una Kelly y lo fijamos y tenemos el injerto listo para su anastomosis. Hacemos el clampaje, generalmente usamos un clamp Satinsky, como pueden ver acá, y hacemos una venotomía con su anastomosis respectiva. Estos son, bueno, principios que para nosotros ya lo tenemos muy bien. Entonces acá hacemos nuestras anastomosis en paracaídas, ¿no? Sin problemas, primero la pared anterior y luego la pared posterior y luego con la pared anterior. Igualmente pasamos, cuando es donante cadavérico, tenemos un parche Carrel de la aorta, tratamos de darle la mayor forma posible para poder hacer la anastomosis usando nuestro parche de Carrel, ¿no? Esta es la forma como nuestro injerto es sostenido, ¿no? Estamos en fosa ilíaca derecha. Y lógicamente, bueno, también tenemos diferentes tipos de anastomosis usando un parche de Carrel acá en 3 arterias, diferentes variantes, ¿no? Acá tenemos la arteriotomía. A veces usamos también punch de 4.5 que nos ayuda generalmente cuando tenemos parche de Carrel. Y si no, hacemos una arteriotomía y con nuestra tijera de Potts le damos un cortecito a un borde para tener mayor abertura de nuestra arteria. Y estamos terminando ya la anastomosis arterial, totalmente con Satinsky. Y acá un dato, mientras miren ustedes aquí en la parte posterior, aquí en el segundo gráfico, ven que la Satinsky
o acá mejor dicho es un bulldog, está ya prácticamente sobre la vena renal. O sea, mientras nosotros terminamos la vena renal con la Satinsky, ponemos un clamp en la vena renal y sacamos el clamp de la Satinsky. Para comentarles que al hacer estas anastomosis, nosotros no usamos heparinización. El tiempo que tenemos entre 10 a 15 minutos en realizar una anastomosis venosa o una arterial nos da esa facilidad. Y en vena, para minimizar más aún, sacamos el clamp Satinsky que estaba en la vena, pero tenemos un clamp en la vena renal. O sea, con eso restituimos el flujo a nivel de las ilíacas, de las venas ilíacas, mientras culminamos la arteria renal. Una vez que nos preparamos para la reperfusión, ya soltamos la arteria y soltamos la vena, ¿no? Y acá vemos ya un injerto totalmente perfundido. Y lo bueno de todo esto es que cuando se perfunde bien, a través del uréter, que aún ni siquiera está implantado, pero ya empieza a orinar. Estas son algunas formas también de anastomosis que se pueden unir entre dos arterias haciendo una lateral. Miren acá diferentes arterias que hemos tenido que implantar. Acá tuvimos 3 arterias por separado. Una anastomosis estándar, arteria y vena. Y acá para darnos cuenta simplemente de que cuando soltamos todas las pinzas, ¿no? El injerto cambia de color, ¿no? De la palidez pasa a un color totalmente rojo, que nos dice que hay una buena perfusión. Así también hicimos diferentes técnicas en relación a implantes. Por ejemplo, este es una remoción de un paciente pediátrico de 15 a 20 kilos y el implante es en bloque, como se dan cuenta, ¿no? Entonces ven ustedes ahí que las arterias van en parche y la vena renal prácticamente ha sido de la vena cava, con una sutura en su borde superior. Entonces aprovechamos también hemos tenido la experiencia de realizar algunos casos. Esto es para ver los implantes renales ortotópicos que a veces con alguna patología renal están indicadas. Y miren, una vez que ya, a pesar, como les vuelvo a decir, está perfundido tanto la arteria y la vena, y la buena perfusión pues termina pues en esto, ¿no? En una presencia de orina a través del uréter que no está implantado. Esto es básicamente en relación a los vasos. Luego viene muchas veces la preparación del uréter. A través de todo este tiempo, bueno, estar con esta continuidad de casos prácticamente para nosotros se nos ha hecho ya un poco cómodo también hacer la anastomosis ureteral. En un inicio, cuando comenzábamos esta experiencia, nos decían, acá tienes que suturar bien el uréter porque en los vasos, siquiera si hay una fuga, puede coagularse. Pero acá, si hay una fuga, es orina y eso nunca coagula, ¿no? Entonces, creo que con ese comentario nos dijeron mucho en relación a cómo hacer una anastomosis también en el uréter. Sin embargo, los principios son los mismos, hay diferentes técnicas, ¿no? Tratar siempre de no desvascularizar el uréter, porque acuérdense ustedes que podemos tener problemas de irrigación y eso llevará a necrosis ureteral. Entonces eso nos ha permitido ya tener un poco de experiencia también en anastomosis ureterales. Esta es la técnica que realizan, que prácticamente bueno, lo conocen todos los urólogos. Como yo hago un poco, como hago trasplante, bueno, sí manejo estas técnicas también. Y aquí al final, pues cuando tenemos algún problema en la elaboración de la anastomosis ureteral, pues le colocamos pigtail o doble J, que para los urólogos lo determinan como el tercer cirujano, porque va a minimizar algún problema de alguna fístula. Y bueno, al final pues ya el uréter está implantado, se hacen como ya el uréter está orinando, se hace una serie de maniobras para ver la permeabilidad también del uréter, ¿no? Aquí exprimiendo el uréter y después dejarlo que llene, porque bueno, ustedes como ven,
el uréter ya está orinando, el injerto está orinando. A veces tenemos doble uréter, también hacemos una lateral de tal manera de hacer una sola anastomosis, ¿no? Y esto se reimplanta en la vejiga. Si es que se considera, y si no, también se puede reimplantar por separado. Al final, pues tenemos prácticamente un injerto con anastomosis arterial, venosa y su uréter, ¿no? Prácticamente es un proceso que más o menos nos debe estar durando entre 2 a 3 horas aproximadamente, ¿no? Y lógicamente viene el cierre, tenemos el control, el Doppler de injerto renal inmediato, donde podemos ver nuestras arterias renales con buenos índices de resistencia, y la presencia de orina inmediata en la cama del paciente. A manera de anécdota, este paciente pues trasplantado inmediato que orinaba en sala de operaciones y cuando llegó a su ambiente en hospitalización dejó de orinar, pero cuando a mí me avisan que ya no orina cerca de una hora, yo me acerco y pequeños detalles, ustedes se dan cuenta acá, miren ustedes la angulación que tiene la sonda que va hacia la bolsa colectora, ¿no? Imagínense, es pequeños detalles que pueden condicionar a veces una mala interpretación. Bueno, y aparte de eso, aparte de que la técnica abierta, de cirugía abierta, hasta ahora es la técnica estándar para trasplante renal, pero sin embargo, miren, ya tenemos implantes o trasplantes renales laparoscópicos. Este es el primer artículo que salió de una experiencia inicial, que fue en el 2010, y esto fue publicado en el 2011, en el American Journal Transplant, ¿no? En el cual se hizo el primer trasplante. En esto se operaron 4 pacientes. Les voy a ir comentando acerca de lo que fue esta primera experiencia. Miren, el 2010, prácticamente hace 10 años empezaron. Lógicamente que todavía no se ha desarrollado, siempre existen serie de casos en diferentes hospitales, pero todavía no han llegado a estandarizar la técnica laparoscópica en un trasplante renal, ¿no? Todo esto empezó a raíz de que a partir del año 99 se empezó a hacer las famosas nefrectomías laparoscópicas para los donantes. O sea, el donante vivo, con tal de disminuirle el dolor, recuperarlo, ya saben, todos los factores a favor que existe de la cirugía laparoscópica, rehabilitarlo mucho más rápido, el alta temprana, reiniciar su actividad laboral, etcétera, etcétera. Todo esto fue a raíz de pues, que se empezó en el año 99, ¿no? El que se hizo la primera nefrectomía en el donante, ¿no? Y a raíz de eso, pues bueno, miren, el año 2010 se empezó a hacer trasplante renal laparoscópico. Pero sin embargo, miren ustedes en la técnica. La técnica laparoscópica en esta primera experiencia se realizó no de donante vivo, sino se realizó de donantes cadavéricos. Entonces, el lado izquierdo, o sea, todos los riñones izquierdos, aquí les voy a mostrar, fueron 4 pacientes. A estos 4 pacientes quienes se les hizo un implante laparoscópico, se les implantó el riñón izquierdo, ¿no? Y a los otros, y el riñón derecho se les aplicó con la cirugía estándar, ¿no? Con la cirugía abierta. Entonces, ustedes pueden ver acá, el paciente está de cúbito lateral derecho, este es el lado izquierdo. Como ven, hay 4 trócares. Los 3 trócares son paraumbilicales derechos, porque el implante iba a ser en fosa ilíaca izquierda, ¿no? Entonces, tiene un trócar a nivel umbilical por donde iba a entrar la cámara y 3 trócares en la línea media clavicular derecha. Y básicamente, pues, se hizo las anastomosis usando el laparoscopio. Lógicamente que esto equivale a decir de que este tipo de técnicas lo llegaron a desarrollar cirujanos generales que hacían laparoscopía, ¿no? Entonces, y lógicamente con la ayuda de algún cirujano vascular para ver el tema de algún problema que se pueda presentar en ese momento.
se desarrolló, como ustedes pueden ver, esta es la vena renal y esta es la arteria renal. Todos fueron hechos por laparoscopía, ¿no? Miren, y esta fue la primera tabla que presentaron. Fueron 4 pacientes, aquí tienen las edades. Vuelvo a repetir, este es el trasplante laparoscópico, ¿no? El transplant kidney laparoscópico, el índice de masa corporal, y este es el abierto, el estándar, ¿no? El TACO. Entonces, estos son algunos datos demográficos, ¿no? En relación a la edad, sexo, índice de masa corporal. Se decía que la laparoscopía estaba indicada para aquellos pacientes obesos, aquellos que tenían más de índice corporal, de masa corporal más de 28, 29, 30. Pero lo que más llamó la atención en esto, fíjense ustedes, no hubo muchos resultados que sean significativos en relación a los datos demográficos, ni al tiempo de isquemia, ¿no? Porque casi eran similares. Pero lo que sí llamó la atención, miren ustedes, el tiempo de anastomosis que se presentó en el trasplante laparoscópico. Totalmente, más de 60 minutos en las 2 anastomosis. Cuando, lógicamente, la cirugía abierta usaban 40, 36, 30, 38. Y asimismo, lógicamente, que si el tiempo de anastomosis es prolongado, la operación también es mucho más prolongada. Estos valores sí fueron significativos, pero ellos se preguntaron cómo fue la evaluación en relación a la función renal, porque acuérdense ustedes de que para hacer un implante laparoscópico necesitamos usar el neumoperitoneo, y el neumoperitoneo a veces condiciona un poco en la repercusión del injerto, que puede condicionar una función demorada, ¿no? O una función lenta del injerto renal. Sin embargo, miren ustedes, en aquellos pacientes en los cuales fueron sometidos a trasplante laparoscópico, ¿no? Todos estos pacientes que ingresaron con una creatinina, estos 4 pacientes ingresaron con creatinina, lógicamente que estaban en hemodiálisis, con 6, con 8, con 12. Al mes prácticamente la tendencia siempre ha sido a bajar, y a partir a la semana empezaron a bajar ya estos y a tener valores casi dentro de los valores normales para un donante cadavérico. Y al mes prácticamente habían tenido los resultados ya de una creatinina buena, la cual persistió durante los 180 días que le hicieron seguimiento, ¿no? Eso fue en relación a la creatinina en el trasplante laparoscópico. Pero también se presentaron, miren ustedes, en el trasplante abierto, en la técnica estándar, la creatinina también tuvo la misma tendencia, ¿no? Entonces, miren ustedes, a las finales, a la semana también teníamos valores casi normales, y al mes mucho mejor todavía, ¿no? Entonces, los que fueron con cirugía abierta tuvieron el riñón derecho, y los que fueron con trasplante laparoscópico tuvieron el riñón izquierdo. Como ven, en ambos prácticamente la curva es prácticamente la misma, ¿no? La diferencia era que el trasplante laparoscópico tenía mucho mayor tiempo en tema de anastomosis y mucho mayor tiempo en cirugía. Eso condicionaba de que el tiempo de isquemia caliente sea mucho mayor, ¿no? Y eso iba en medio del injerto renal. Y así pues como hay también esa experiencia en trasplante, como les digo, esta fue la experiencia inicial, ahora se sigue realizando trasplante en algunos centros. También tenemos este tipo de trasplante, el trasplante renal asistido con robótica, ¿no? O la cirugía robótica también llegó al trasplante renal. Pero sin embargo, estas primeras experiencias que se hizo este trasplante renal con cirugía robótica, pues había, como ustedes ven, o ya se imaginarán, todo lo que implica tener una sala de operaciones para cirugía robótica, ¿no? Lo que condicionaba pues en la gran cantidad de costo que tenía sobre un trasplante abierto. De repente esa es una de las principales desventajas, aparte de otras desventajas, como por ejemplo, que el robot o
o los brazos del robot que usaba para hacer las anastomosis, uno, ¿qué encontraron? ¿Cuál fue su primer problema? La tensión para hacer la anastomosis y la sutura, ¿no? O sea, terminaban rompiéndose las suturas. Eso llevaba de que no se podía controlar muy bien, por lo que el cirujano vascular tenía que estar como asistente para tratar de guiar esta tensión en las suturas, ¿no? Segundo, que los brazos del robot eh, producían pues un campo totalmente oscuro y la dificultad para que el cirujano que estaba como ayudante, el cirujano vascular que estaba como ayudante, no tenga la visión necesaria para este tipo de cirugía, ¿no? Y lógicamente que los costos, ¿no? Otro problema que tenía es que todo el tiempo que demoraba pues hacía de que haya un enfriamiento excesivo del injerto mientras se terminaba de hacer las anastomosis. Y lo otro es que a veces este injerto, como se colocaba en forma o transperitoneal, este injerto se desplazaba, ¿no? Traccionando las anastomosis y siendo un problema para eso. Pero bueno, está reportado, ya tenemos también cirugía robótica en trasplante renal, así que bueno, también les traigo a colación. Y bueno, si queríamos hablar de otro tipo de procesos, nos quedaríamos conversando toda la noche, pero creo que en esta oportunidad básicamente hemos quedado en hablar de la técnica quirúrgica y algunas otras alternativas que hoy están empezando a presentarse. Eso es todo, eso es lo que quería traerles para haciéndoles un resumen acerca de lo que es el trasplante renal. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Wilmer. Muchísimas gracias. Muy, muy interesante, excelente tu exposición, muy, muy didáctica, sobre todo viendo paso por paso para en las técnicas de cirugía para trasplante renal. Muy, muy, muy interesante. Quisiera saber si hay alguna pregunta del auditorio. Wilmer, Sí, doctor. una pregunta. Eh, sé que actualmente, no sé si no no he entendido, están ahorita haciendo en el Hospital Almenara remoción de riñones por vía laparoscópica, ¿no? Sí, estamos haciendo ya nefrectomía laparoscópica en el donante vivo, doctor. Nosotros, nuestra casuística, más o menos tenemos 170 pacientes operados con donante vivo y tenemos los 70 primeros fueron con cirugía abierta, pero los últimos 100 casos han sido prácticamente nefrectomía laparoscópica. ¿Y han hecho alguna comparación en cuanto, digamos, a las ventajas de hacerlo por vía laparoscópica y por vía abierta? ¿Existe, digamos, realmente esa, esa ventaja, digamos, en cuanto a la evolución del donante? Sí, sí, doctor. Justamente recordemos aquí y valga así la acotación de que el donante, nosotros acá lo tratamos, prácticamente va a ser sometido a una nefrectomía. El donante no es un paciente así. Este donante es totalmente sano, no tiene ningún tipo de problema de conmovilidad ni nada. Entonces, el hecho de que cuando se hacía cirugía abierta, este paciente quedaba, pues, bueno, existe psicológicamente un fondo depresivo post-nefrectomía por la pérdida, supuestamente hay un luto después de una nefrectomía, pero aparte de eso existía pues la depresión por el dolor y el hecho de estar en la cama durante una semana, ¿no? Y con dolores referidos por el tema de la sección de toda la parte nerviosa que existe al seccionar toda la parte muscular, ¿no? Entonces sí, verdaderamente era un trauma para un donante hacerle una nefrectomía por cirugía abierta. Con la cirugía laparoscópica, de todas maneras tiene que haber una sección para poder sacar el riñón. Pero nosotros esta incisión que la hacemos prácticamente, le hacemos una fan, ¿no? Entonces aprovechamos las líneas
anatómicas para tratar de minimizar, uno, la cicatriz, y dos, hacemos una incisión de más o menos unos 7 centímetros, o sea, hacemos toda la parte laparoscópica, y una vez que está la parte laparoscópica seccionada, se secciona uretra, se secciona vena, se secciona arteria, inmediatamente ya tenemos una preincisión preformada, de tal manera que entramos inmediatamente a extraer el riñón. Y con eso hemos minimizado, de tal manera que nosotros, si hablamos de una nefrectomía laparoscópica en donante vivo, este donante al cuarto o quinto día está saliendo de alta, sin ningún tipo de problema. A veces hemos tenido complicaciones, sí, por ejemplo, producto del neumoperitoneo, que a veces asciende mucho y presenta hombro doloroso. De repente, por uno de los trócares, al tratar de sacarlos, también se nos ha metido un poco de epiplon o alguna asa que también nos ha condicionado cierto tipo de problemas, ¿no? Incluso hemos llegado a convertir, de repente cuando iniciamos esta etapa de la nefrectomía laparoscópica, se producía, usted sabe que la parte venosa en los riñones es un poco complicado. Tenemos una serie de venas que van hacia la glándula suprarrenal. Entonces, estas en la disección a veces pueden sangrar, lo que a veces un inicio lógicamente producía un poco de digamos así, de susto, digamos, en cuál manera convertíamos, ¿no? Pero sin embargo después comenzamos a manejar esto mucho mejor. Lógicamente que en esta primera curva pues veíamos una serie de cosas que ahora prácticamente ya se han minimizado. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Desde ayer que no quieren preguntar. Bueno, pues. Wilmer, bueno, creo que no hay más preguntas. Yo te agradezco mucho el haber participado en esta última clase. Muy, muy bonita tu exposición, excelente. La última vez que hemos entrado a operar esto juntos fue el trasplante páncreas riñón, ¿no? Sí, ¿Te acuerdas? páncreas riñón, el primer caso, doctor, El primer esperamos. caso, ¿no? Sí, 2010. 2010. Sí. Así es. Y Ya hoy ¿cuántos ya tenemos van? 10 casos ya tenemos de páncreas Ujú. riñón. Prácticamente uno al año. Ajá, Sí, excelente. pero ahí estamos, Ahí ahí está. estamos. Perfecto, muy bien. Wilmer, muchísimas gracias por todo. Bueno, gracias por su asistencia. Bueno, no se vayan, porque ahorita viene el examen. Les voy a transferir exactamente en estos momentos la prueba. Bueno, yo me voy Bien, despidiendo. Muchas está gracias, bien, doctor, Wilmer. también No, nuevamente. gracias. Y gracias a Gracias. todos ustedes por su tiempo. Gracias, ¿ah? No, al Será contrario. hasta próximo. Hasta luego, doctor. Chao, chao, Wilmer. Muchas gracias. Y gracias, bueno, por tu participación.